Hola, queridos hermanos, familia de la gracia, familia de la fe. Muy buenas tardes. Esperamos que ustedes hayan tenido muy buenas tardes todas estas semanas en que nos estamos reuniendo para poder traerle a usted unos mensajes que son escatológicos. Ellos hablan de los finales de los tiempos, de la venida del Señor, del Apocalipsis, y como usted sabe, en este tiempo en el que estamos viviendo, en este siglo XXI, muchos todavía creen que Cristo tiene que volver, que Cristo volverá, y todos estos temas se ventilan por los medios de religión, a través de la religión. Nosotros vivimos mucho tiempo en la parte de la religiosidad, en iglesias evangélicas, vivimos mucho tiempo en eso, y gracias a Dios que nos sacó de ese evangelio religioso y nos comenzó entonces a introducir para conocer las verdades que están escritas, que son asuntos escatológicos, y hemos ido entendiendo muchos asuntos del Apocalipsis, de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Usted sabe, fue escrito por el apóstol Juan, y entonces todavía hay asuntos en que estamos también aprendiendo, así como usted también está allí en la plataforma, y le doy muchas gracias porque usted está siempre atento, ¿cierto? Siempre atenta. Le doy las gracias por eso, ¿ya? Así que usted de allí y yo de acá le vamos a dar gracias al Señor en esta hora y pedirle a Él siempre que nos guíe, que nos capacite, que nos enseñe, que su Espíritu de Dios nos ilumine cada día los ojos del corazón para ir comprendiendo los asuntos escatológicos, que son muy importantes para todas las naciones. En donde llegue estos mensajes, creemos que habrá una abertura de entendimiento, del conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios en el que estamos, porque muchos predican, no, yo predico de la gracia, pero sin la escatología consumada no se puede predicar la gracia de Dios. Sin conocer la escatología es imposible predicar la gracia de Dios. Solamente a través de la escatología es que conseguimos entender los tiempos para poder entender en qué momento llegó la gracia de Dios y qué es lo que es la gracia de Dios. Muy bien, entonces vamos a comenzar con un tema que sí, siempre le colocamos un título, y una vez más le pedimos al Espíritu Santo que nos dé completo entendimiento y para poder entregar este tema, y que el tiempo alcancemos a entregar este tema para que usted lo comprenda con facilidad. Bueno, siempre le colocamos el título, ¿cierto? Y le colocamos el título, El sonido de la última trompeta. Lo anunció esto en la venida del Señor. O sea, el título le pusimos, El sonido de la última trompeta anunció la venida del Señor. Entonces vamos a ver allí este sonido de la última trompeta, que también es un tema escatológico y bíblico, y también es un tema apocalíptico. Aquí tenemos entonces, vamos a ver en Efesios 3, que ya lo tenemos aquí abierto para hacer más fácil, del 1 al 8. Vamos a comenzar entonces con la lectura bíblica. Le pedimos siempre que usted tenga su agenda y su lápiz para que haga sus anotaciones, y así usted pueda examinar y ver si lo que está escrito es lo que yo le he traído, si concuerda con lo que le estamos explicando. Es muy importante que usted tome sus anotaciones. Vamos a ver entonces Efesios 3 del 1 al 8. Dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros,
que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces aquí estamos entendiendo que el apóstol Pablo recibió revelaciones en relación a este asunto que estamos hablando, que es el sonido de la última trompeta. Y el apóstol Pablo aquí en este capítulo, él está comunicando el propósito divino de Dios, y ese propósito que es eterno, y que él entonces trae este asunto escatológico a la iglesia de Éfesos, que era una iglesia de los gentiles en el tiempo, aquí estamos, el tiempo de la transición de la cruz al año 70, que fue el tiempo de la parusia del Señor. Bueno, entonces dice que aquí, en el versículo 5, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y es de esta manera que nosotros entendemos que la palabra de Dios y los asuntos escatológicos son comunicados a la mente del hombre a través del Espíritu. Usted no lo quiere entender esto a través de su mente humana carnal, lo va a entender por su mente espiritual. Y esto va a ser cuando el Señor también ya tenga como tiempo predestinado para su vida de recibirlo. Pero sí necesita un esfuerzo personal para intentar entender esto. Cuando Dios ve ese esfuerzo, entonces allí usted va a recibir la visitación del Espíritu con el conocimiento de la escatología consumada. Digamos entonces, en Efesios 1:5 dice lo siguiente. Dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces es cuando el tiempo predestinado por Dios a su vida, y usted es siendo un predestinado de Dios desde antes de la fundación del mundo, entonces allí el Espíritu de Dios le va a enseñar estos asuntos que son, como digo, escatológicos. Como el apóstol Pablo, él también recibió esto a través del Espíritu de Dios. Y él lo pudo entonces transmitir a los hermanos de Éfesos. En el versículo 5, él habla este asunto de la predestinación, que es de extrema importancia, bíblica. Usted puede, esto es un tema que nosotros ya trajimos estudios sobre la predestinación, pero Dios tiene sus predestinados y a ellos el Señor le va siempre comunicando en el tiempo que está predestinado también por Él. En Efesios 2, versículo 8, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Todo esto hace parte, entonces, si usted es un predestinado, usted va a recibir por gracia la salvación. Por gracia. Es por la fe que se recibe la salvación y no por obras,
porque antiguamente entonces nosotros pensábamos que tenía que ser por obras, pero hoy entendemos bien eso, que no es por obras y sí por la fe. Y aquí dice en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros también tuvimos un tiempo con nuestro espíritu adormecido, era como estar como muertos, y estábamos también, como Él dice acá, en delitos y transgresiones, ¿cierto? Porque ya en el tiempo que nosotros vivimos, hoy en el siglo XXI, ya no tenemos más el pecado allí porque la ley ya no existe más. Pero sí habían transgresiones. En el versículo 8, ¿cierto? Que estábamos leyendo, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero esto habla de la salvación, ya no es la salvación, como dijimos, de salvación por gracia, la salvación eterna. Pero aquí él estaba hablando también de salvación de la ignorancia también, ¿no? Porque nosotros también tuvimos que salir de esa ignorancia, salimos de ese tiempo que no era la salvación, era la salvación de asuntos que no eran escatológicos. Hoy en día tenemos el nuevo nacimiento. Esto fue entonces la salvación eterna, cuando fue en el año 70. Allí fue concedida la salvación, en el año 70, cuando cayó el templo, cuando salió la ley. Y este misterio que el apóstol Pablo trae está antes del tiempo de la salvación eterna, del cambio de pacto. Esto está en el tiempo de la transición. Vamos a ver ahora entonces en el tiempo de la antigua alianza. Todavía estaba aquí imperando la antigua alianza, en el tiempo de cuando el apóstol Pablo trae entonces esta enseñanza a los de Efesios, que él entonces recibe por revelación este misterio, que era hasta ese tiempo era un misterio. ¿Y cuál sería ese misterio? Y lo trae entonces a las generaciones, de que los gentiles también heredaríamos, porque nosotros somos gentiles, los gentiles heredaríamos las promesas, seríamos herederos, coherederos, miembros del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Dios en ese tiempo, ¿cierto? Aquí el cuerpo de Cristo con nosotros, que seríamos entonces copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Recordemos que en este tiempo ya se estaba predicando el Evangelio de la gracia de Dios en el tiempo de la transición. Ya el apóstol Pablo, también como el apóstol Pedro, ya estaban predicando el Evangelio de la gracia, y el Evangelio tuvo que ser predicado durante el tiempo antes de la venida de Cristo. Tenía que ser predicado el Evangelio en ese tiempo antes de que el Señor viniera sobre las nubes. Entonces el apóstol Pablo aquí, él está entonces ministrando a la iglesia de Éfesos. Y ese era entonces el misterio que tenía que ser revelado a los hermanos de las iglesias que estaban ellos ministrando, porque ellos tendrían que saber, y había como una esperanza de que también entonces serían copartícipes del cuerpo de Cristo. Quiere decir de que cuando la parousia vino, la venida del Señor, allí entonces hubo una unidad entre los que aceptaron a Cristo de los judíos y también los gentiles. Ya no tuvieron que pasar ellos por la separación de que unos eran gentiles y que los otros eran judíos. No, porque cuando cae el templo, allí entonces el templo cayendo sale la ley, ¿cierto? Pero también
dice que había un patio que hacía una separación. Y después entonces al caer el templo ya no tenían más esa separación. Vea usted que este tema es un tema un poco complicado para poderlo entender, pero con la gracia de Dios vamos a conseguir. Ese entonces era el misterio que ellos tendrían entonces que participar también del cuerpo del Señor. Y allí el apóstol Pablo está siendo conocido para ellos este misterio. También queremos recordar de que el apóstol Pablo no trajo en ningún momento profecías, porque el apóstol Pablo no fue profeta. El apóstol Pablo trajo revelaciones de lo que ya estaba profetizado, de lo que ya estaba escrito en el Antiguo Pacto. Todo esto estaba escrito, ¿sí? Ya la venida del Señor, todo esto estaba escrito, pero el apóstol Pablo entonces, como decimos, él no trajo profecía. Quien trajo la profecía de la venida del Señor fue Daniel. Y Daniel, en el capítulo 12, usted puede leer allí de la venida del Señor y los tiempos, que serían los tiempos escatológicos del nuevo pacto. Y allí entonces del tiempo de la transición. En Apocalipsis 10:7 dice así: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces por eso decimos que el apóstol Pablo no fue un profeta, él no trajo profecías. Las profecías estaban escritas desde antes, y él, estando en el tiempo de la transición, en el tiempo que ya faltaban, en este tiempo de unos 18 años para la venida del Señor, de cuando él escribe este libro, el libro de Efesios, porque esto fue el libro como por el año 58, entonces faltarían más o menos unos 12 años para que se cumpliese la profecía de Juan, que estaba profetizado eso, la revelación de Juan, porque estaba profetizado por Daniel. En Daniel 12, versículo 7 dice, lo voy a repetir, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta. Y este tocar de trompeta fue el apóstol Pablo, que fue entonces la última trompeta anunciando la venida del Señor. Él sería entonces la última trompeta. Esta fue la séptima. El ángel con la trompeta sería el apóstol Pablo. Y aquí dice así, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, vea usted que Dios usaba a personas como que fueran ángeles, los llamaba de ángeles también. Dice, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Ve? Esto ya estaba anunciado por Daniel también en el Antiguo Pacto. Entonces, el sonar de la trompeta estaría muy cerca el encuentro con el Señor. Tenemos que también recordar de que todo este libro y todos los libros del Nuevo Pacto, de la Nueva Alianza o Nuevo Testamento, fueron escritos todos antes del año 70. Antes del año 70. Y entonces ahora vemos aquí como la religión, a nosotros la religión nos hizo creer de que la venida del Señor sería para siglos más adelante, que eran siglos inciertos, nosotros no sabíamos cuándo. Pero también nos hizo creer de que la venida del Señor también sería el fin del planeta, también sería el fin de la tierra, el fin del mundo, ¿ya? Sería también
tantos asuntos allí que Él vendría por sobre las nubes como fuera un caballo, que es decir, la religión a nosotros nos atrasó en el conocimiento. Y es por eso que traemos estos mensajes, aunque son difíciles de poderlos transmitir, de poderlos predicar, pero traemos estos mensajes con la única intención es de que el pueblo de Dios salga de la ignorancia espiritual, salga entonces del miedo que este último tiempo, esta situación que vivimos, la pandemia, ha traído tanto y tanto susto a tanta gente alrededor del mundo. El único interés nuestro es de que usted conozca la verdad y que usted entonces anuncie, comunique, enseñe a otras personas lo que usted está recibiendo por este canal y también por los canales que existen de donde se predica el Evangelio de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es imposible, entonces decía yo, de enseñarla a no ser que no sea por la escatología consumada. Tiene que conocer la escatología consumada para poder predicar la gracia de Dios, o si no, entonces es engaño religioso. Y entonces también nos enseñaron que cuando subiéramos entonces por el arrebatamiento, que sería saliendo de la tierra físicamente y llegando al cielo, allí en el cielo entonces recién podríamos entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, recién haríamos parte de ese reino. Y lo cual que ahora a través de la escatología consumada y del preterismo entendemos de que ya vivimos el tiempo del reino en la tierra, que no es físico y sí espiritual. Entonces estaríamos ya viviendo todas estas profecías cumplidas. Lo que estamos tratando de hacer entender aquí es de que esa trompeta fue el apóstol Pablo. Queremos también llegar a un libro de Hechos, y aquí hay una extensa explicación que vamos a tener que hacerlo para que usted lo pueda entender bien. Del versículo 1 al versículo 28 del libro de Hechos, capítulo 10, Hechos 10, versículo del 1 al 28 dice lo siguiente. Yo voy a hacer un poquito corrido a esto, para que podamos alcanzar a transmitir todo lo que necesitamos. Dice así, entonces, Hechos 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar, y te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, porque él era un centurión, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora 6, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, y el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo.
Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes. Le tuvo que hablar 3 veces, porque a veces es así. A nosotros a veces nos tienen que hablar 3, 4 veces para entender. Así hágalo usted cuando usted no entienda algo, escúchelo 2, 3 veces, hasta que el Espíritu de Dios le haga entender. Porque aquí dice así, que Pedro fue 3 veces, entonces Pedro, el ángel le habló: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, hizo una reunión allí. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Recordemos que no necesitamos arrodillarnos delante de ningún hombre, ni tampoco delante de ángeles, y tampoco delante de nadie. Porque si usted se quiere arrodillar, puede hacerlo, lógicamente, pero ya no estamos en el tiempo de la ley. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y así también le dijo el ángel a Juan. También le dijo: no, yo soy consiervo tuyo. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Aquí ya Pedro ya estaba comenzando a entender, pero él dice que no sería para él, como varón judío, no sería justo juntarse con un gentil, porque este centurión, Cornelio, era un gentil. No se juntaban los samaritanos con los judíos, habían ciertas distancias. Eso era el tiempo de la ley. Dice, pero que él entendió así a través de este lienzo que bajó y que traía estos animales. Él entendió allí, y eran esos animales inmundos que según la ley no se podían ellos comer. Entonces le dice, cuando ve esos animales, el ángel le dice: mata y come. Entonces Pedro dice: no, Señor, yo no puedo comer porque nunca he comido nada inmundo. Pero viene Dios, entonces habla con él. Vamos a seguir el 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Ve, hermano, todo lo que usted haga, todo está delante de Dios, hasta las limosnas que usted le pueda entregar, ¿ya? En algún lugar. Ellos lo llamaban limosna. Las limonas que iban al templo se llamaban esmosla o limosnas, porque esos eran los dineros que se donaban, que se entregaban, limosnas y diezmos en el templo judío, ¿no?
Entonces aquí, envía pues a Jope, 32, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Vamos a llegar hasta el versículo 35, me parece. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces aquí Pedro lo que está entendiendo es que estaría llegando el tiempo ya de que el Señor no consideraría más esa división que había, porque había una división. Y Pedro sentía que entonces no se podía juntar con este centurión de la compañía llamada la italiana, porque sería considerado inmundo. Pero el Señor le dice en el 34, en verdad comprendo, dice Pedro, que Dios no hace acepción de personas. Y también Dios le dice, aquellos que yo limpié, no los consideres inmundos. Entonces allí Pedro entiende, de que este hombre Cornelio, con toda su familia, con todos sus amigos que estaban reunidos allí, no los podía considerar como inmundos. Ese era el pasaje. Y esto ya entendemos que es un pasaje también escatológico, que viene a hablar entonces de los tiempos finales de la parusía, de la venida de Cristo, cuando cambió el pacto, y en esa caída del templo, entonces se manifiesta el reino de Dios, se manifiesta el evangelio de la gracia de Dios, que trae la unidad, ¿ya? Y hay un versículo que habla de que el mar no existe más, porque dentro de esta unidad del evangelio de Jesucristo ya no hay división, ya no se puede considerar a una persona inmunda porque no era judía, ¿me entiende? Entonces ahora vimos eso claramente, que Pedro también entendió por causa de este lienzo que bajó, y en la visión él vio esto. Pero es muy bonito y es bueno que usted también entienda esto, lo que Dios hizo en esos años en beneficio de nosotros, porque nosotros somos gentiles y nosotros estamos a 20 o 21 siglos más adelante de lo que todo esto sucedió. Y esto sería entonces lo que estaba escrito, el propósito divino de Dios se estaba manifestando a través entonces de esta parte del libro de Hechos. Se estaba manifestando ya el propósito divino de Dios, de la unidad de su pueblo, de la unidad de los hijos. Para Él, todos los predestinados, los escogidos, los separados. Y todavía hay muchos que van a nacer, que van a ser también parte del cuerpo de Cristo. Y así también esto también nos trae, donde dice que todas las oraciones subieron delante de Dios cuando Cornelio estaba viendo esta visión que era el ángel. Entonces dice que estaba atemorizado, pero le dice, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. También quiero decirle a ustedes que no necesitamos más ahora un sacerdote o un papa o un apóstol o un pastor, ¿ya? Un misionero, para que su oración llegue. Su oración llega a Dios. Este hombre era un gentil como nosotros. Este hombre no conocía nada todavía de la escatología consumada, preterismo, del evangelio de Jesucristo, no conocía nada de eso. Pero igual la oración llegó. Entonces le quiero decir a ustedes que usted crea su oración. Crea a su oración y pídale al Espíritu de Dios
que le abra los ojos del corazón para que usted pueda comprender las Escrituras. Así lo hizo con Lidia. Le abrió los ojos del corazón para que comprendiera las Escrituras. Y sigue Dios haciendo esto a través de su Espíritu. Así que usted crea en su oración. Bueno, porque los gentiles entonces eran conocidos como impuros y estaban entonces como fuera de la promesa de Dios. Ellos entonces con el Pedro ya predicaba el Evangelio, pero él fue a predicar a los judíos, ¿cierto? Él fue a predicar a los judíos, pero aquí el Señor lo llamó a un gentil y le tuvo que explicar exactamente lo mismo, porque el Evangelio es uno solo. Pedro entendió la visión del lienzo de los animales impuros. Y entonces, de lo que estamos hablando, de que el sonido de la última trompeta la anunció el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, entonces, es él el que trae este sonido que era el Evangelio, hermanos. Era el Evangelio de la gracia de Dios, la última trompeta a ser tocada, y el ángel que tocó esa trompeta fue el apóstol Pablo. A través de la escatología consumada vamos conociendo todas las promesas que fueron hechas, que vinieron a través de los profetas para conocer qué es lo que es la escatología y qué es lo que es el reino de Dios, principalmente qué es lo que es el reino de Dios, para también llegar al Señor sin ningún intermediario, como dije, ningún sacerdote, ninguna persona. Su oración va directo al trono de Dios y Él la escucha y Él le entrega, porque el Espíritu de Dios ahora está, su Espíritu está a través de la palabra, y la palabra usted la tiene dentro. Entonces el Espíritu de Dios está dentro y está escuchando lo que usted necesita conocer o esclarecer, ¿ya? Como decimos, el apóstol Pablo no fue ningún profeta, porque los profetas dejaron todo escrito, ¿ya? Hasta Juan Bautista. Fue Juan Bautista el último de los profetas del antiguo pacto. En el nuevo pacto nosotros no tenemos profetas, ¿ya? Y los apóstoles, ellos colocaron fundamento. La iglesia está fundamentada en las enseñanzas apostólicas de los apóstoles y los profetas. La iglesia está fundamentada ya, siendo Cristo la piedra angular. Entonces tampoco necesitamos más de apóstoles y profetas y evangelistas y pastores y estos títulos, porque la iglesia ya está fundamentada, ¿ya? Y Cristo es la piedra angular. Vamos a ver entonces ahora, vamos a ver aquí Efesios 2 del 11 al 22. Efesios. Vamos a llegar aquí al libro de Efesios. Efesios 2, 11 al 22. Efesios 2, 11 al 22. Veamos aquí. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
Había una pared allí en el templo que representaba la separación. Aboliendo en su carne, después cuando cae el templo ya no hay más separación. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Este es el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Jesucristo, que vino a anunciar las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, que antiguamente solamente los judíos podían entrar, ¿cierto?, en el santísimo lugar, pero cuando cae el templo, se rasga el velo, nos dio entonces Cristo como camino, nos lleva directo al santísimo lugar, que hoy en día tenemos entrada gratuita al santísimo templo, al santísimo que es el propio Dios. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pues que decimos familia de la gracia, familia de la fe, porque somos familia de Dios. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces nosotros necesitamos del Espíritu de Dios, nada más. No de apóstoles y ni profetas, porque ya el edificio fue colocado el fundamento y tiene el ángulo que es la piedra principal, Cristo Jesús, que es lo que nosotros estamos entendiendo, que no necesitamos más ahora de esos títulos, ¿ya? Ese sería el versículo 14. Porque dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. No necesitamos entonces tener ahora títulos para poder llegar a la gente, o que la gente llegue a nosotros por causa de un título. Es muy importante esto, hermanos. Y entonces las promesas de Dios fueron todas ya aconteciendo y se estableció el nuevo pacto. Pedro entendió la visión del lienzo de los animales y el evangelio, entonces el apóstol Pablo trajo el conocimiento de los gentiles que serían entonces inseridos dentro de las promesas del reino que estaban profetizadas en el antiguo pacto, sin intermediario. Entonces, en la venida del Señor, Él trajo el cumplimiento de todas las profecías. Por eso que también hemos hablado ya diciendo que no existen más profecías que se deban cumplir. Todo fue cumplido ya con la venida del Señor en el tiempo de la parusía, en el tiempo de la venida del Señor, de la vuelta del Señor en el año 70, después de Cristo, en el primer siglo de la era cristiana. Entonces, no existen más los profetas, no necesitamos más los profetas y los apóstoles. Muy bien, entonces, Cristo ya es la piedra del ángulo. Apocalipsis 11, del 1 al 2, veamos qué dice acá.
Aquí habla el apóstol Juan. El apóstol Juan, cuando él tuvo las visiones, también recibió una visión importantísima, donde él tenía que medir el templo. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Ve? Eso significa que había ya una unidad allí. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Te puede encontrar esto de los 42 meses en Lucas 21, 24. O Lucas 21 del 20 al 22. Usted puede encontrar de qué se trata esto. Dice que los gentiles, ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Porque al templo, hermanos, no tenían derecho de entrar los gentiles. No podían entrar los gentiles porque eran considerados inmundos. Y eso era el gran orgullo de los judíos en aquellos años. ¿Ya? Los fariseos y todas las sectas que allí se reunían, entonces ellos tenían ese como un orgullo de decirse que ellos eran los judíos, los hijos de Dios, inclusive hablaban que era el Dios de Israel. Y hoy nosotros entendemos por las revelaciones que el Dios es de toda la tierra. El Dios creador ahora es de gentiles y de judíos. ¿Ve? Los orgullos van cayendo. Y así entonces vamos también entendiendo, en Apocalipsis muy interesante, aquí el apóstol Juan, entonces en la visión se le dice que tiene que medir el templo con una vara, tenía que levantarse, ir a medir el templo de él y de los que adoran. Pero había una pared, le dice allí entonces, ese patio déjalo, porque allí entrarán entonces los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, que son los 3 años y medio de la tribulación. Dentro de ella estaba la gran tribulación, en donde los romanos entraron allí al templo y destruyeron todo, quedó todo destruido, saquearon todos los utensilios, que todo era de oro allí dentro. Entonces allí fue el tiempo de la gran tribulación, donde los romanos pisaron allí ese patio, que ya entonces allí entraron los gentiles. Como yo digo, no se podía entrar allí. Y hoy en día nosotros también sabemos que la mezquita es lo mismo. La mezquita que está en el lugar donde estaba el templo, también existe esa religiosidad que usted no puede entrar si no hace parte del linaje entonces de los musulmanes. Bueno, en Apocalipsis 11 mismo, en el versículo 15, dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo. Aquí es cuando la séptima trompeta ya tocó, ya comunicó el evangelio, ya comunicó las buenas nuevas, ya comunicó del gran misterio, el misterio que los gentiles entonces tendrían los mismos derechos, vamos a decir así, que los judíos. Serían coherederos, coparticipantes de la gracia divina y también de todas las promesas escritas en la palabra de Dios. No hubo más entonces división ni selectismo. Tú eres judío, yo soy gentil. No, todo ya tenemos los mismos derechos, digamos, delante de Dios. Dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí el misterio entonces ya fue revelado cuando el apóstol Pablo tocó la última trompeta. El propósito divino que el Señor tenía para los últimos tiempos salió entonces al conocimiento.
se cumplió esto en el año 70 después de Cristo. Y allí dice que todo se hizo nuevo. Todo nuevo se hizo. Usted encuentra en el libro de Lucas 21, en el versículo 24, dice eso, que todo se hizo nuevo. Lucas 21, versículo, léalo del 20 al 24. Entonces, los asuntos escatológicos, hermanos, tienen que ver con el cambio de pacto. Tiene que ver con los asuntos finales de la venida del Señor en Jerusalén. Y no con el fin del mundo, no con el fin del cosmos, porque en Eclesiastés 1:4 dice: generación va, generación viene, y la tierra permanece para siempre. Entonces usted entienda, si usted está leyendo, está escuchando este mensaje por primera vez, usted escúchelo con bastante atención, vaya a su Biblia, examine los versículos y no cierre su corazón para no querer entender. Abra su corazón, así tal cual lo tuve que hacer yo. Un día yo caí como un paracaídas en un canal de la escatología consumada. Entonces allí me llamó la atención algo y Dios comenzó a trabajar en mí porque me interesé en el asunto, me interesé en lo que el hombre de Dios estaba hablando. Y allí entonces hoy veo un resultado que también me gustaría que usted, que está escuchando por primera vez tal vez este mensaje, usted preste atención y va a ir aprendiendo muchas cosas que están escritas en la palabra que no las entendíamos por causa de la religión. Bueno, también queremos darle gracias a esta pandemia, gracias a Dios por esta pandemia, porque por esta pandemia hemos podido llegar por este canal en muchas naciones, hemos podido llegar a muchas vidas a través entonces de este tiempo que hemos podido entrar en estas plataformas maravillosas que son puertas que Dios abre para que su palabra vaya atravesando fronteras y vaya abriendo los ojos del corazón, vaya iluminando la mente de sus hijos para entender un poco más de lo que nos podían enseñar dentro de las iglesias. Sabemos que los propósitos de Dios todos tienen connotación espiritual. Los propósitos de Dios son muchos y no hay nada que Él haga que sea por acaso, que sea una cosa así. Nada sucede por acaso. Todo tiene un propósito delante de Dios. Dice la palabra de Dios que todo coopera para el bien de aquellos que aman a Dios también, ¿ve? Entonces Dios es maravilloso, maravilloso. Y muy maravilloso es lo que estamos aprendiendo. Muy bien, entonces con esto estamos ya casi terminando. El apóstol Pablo fue el que tocó la última trompeta anunciando el misterio que estaba en la ley y en los profetas. Gracias por su participación. Gracias por usted estar allí en esa plataforma escuchando estos mensajes. Y gracias le damos a Dios por su vida, por su familia, y esperamos que todos estén con mucha salud, en alegría y en paz. Gracia y paz.